Hola, buenas tardes. Habla Mariano Jiménez. Estoy aquí con Juan Verde, que estamos preparando la presentación del día de hoy, que será en 10 minutos. Bienvenido a todos los que se van sumando. Bueno, creo que va a ser una linda y discutida charla sobre pancreatitis aguda. En unos minutos le volveremos a pasar, para los que están sumando, la forma con la cual pueden conectarse en un video explicativo. Buenas tardes o buenas noches, según la latitud donde estén, a todos. Le damos la bienvenida a nuestra plataforma de entrenamiento en línea ulearning.net. A continuación, usted verá una breve explicación de los controles y cómo proceder durante la sesión del día de hoy. Para mayor información o ante cualquier duda, contacte al organizador de la sesión usando el chat. La sesión del día de hoy se realizará en modo videoconferencia, por lo que el organizador controlará todas las cámaras y micrófonos para permitir que la misma se ejecute en forma prolija y ordenada. A los pocos minutos de unirse a la videoconferencia, usted recibirá una notificación para compartir su cámara y pantalla. Por favor, acéptela y la misma será activada por el organizador cuando usted tenga la palabra o se le ceda la condición de presentador. Por cuestiones de orden y prolijidad, no se utilizarán más de 6 cámaras en simultáneo, por lo que los participantes deberán esperar su turno o solicitarlo en cualquier momento para poder hablar. Usted podrá pedir la palabra mediante el botón Mano en Alto. Este mismo se encuentra en el panel de control de la aplicación y puede ser desplegado y escondido usando el botón con la flecha naranja cada vez que usted lo necesite. Cuando levante la mano, el organizador buscará el momento adecuado para cederle la palabra y encender su videocámara. Durante la videoconferencia, usted puede contactar al organizador en cualquier momento usando el chat. El mismo le dará asistencia evacuando las dudas que puedan surgirle en el transcurso de la sesión. Esperamos que tenga una hermosa experiencia y podamos contar con usted en el futuro. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? En 6 minutos comenzamos. Aquí estamos con el doctor Juan Verde, que es el coordinador del curso, que ya tiene todo encaminado, y con el profesor del día de hoy, que es el doctor Eduardo Houghton, quien nos va a hablar sobre drenaje de colecciones abdominales. En unos pocos minutos más les pasaremos el instructivo y también una breve encuesta de si tienen algún problema de conexión. Les quiero comentar que tanto los artículos de las últimas charlas y la de la semana próxima también, que la va a dar el doctor Mariano Palermo, ya están online para que ustedes puedan acceder a los artículos.
Por otra parte, todas las conferencias previas, las 3 conferencias previas, ya están en el canal privado de YouTube que ustedes tienen acceso. Cualquier inconveniente se pueden comunicar también con nosotros a través del chat o a través del mail del doctor Juan Verde. Gracias. Hola, bueno, vamos a comenzar con el audio. Soy yo el que estoy haciendo problemas yo mismo, me traigo problemas. Creo que ya tenemos unos cuantos de ustedes que ya se han conectado. Ahora el doctor Verde va a hacer una mínima encuesta de ver si está todo puesto, está todo bien y no hay mayores inconvenientes. Por favor, para que vayan contestando. Bien, el que tenga algún inconveniente, por favor, a través del chat, comuníquese con nosotros para ir solucionándolo en conjunto. Bueno, siendo ya las 18:31 y habiéndonos pasado un minuto, pido disculpas por este minuto y paso al doctor Eduardo Houghton, que nos va a hablar de drenaje de colecciones abdominales. Como siempre, vamos a hacer preguntas y después, al finalizar la charla, vamos también a hacer preguntas. En todo momento pueden levantar la mano y preguntar, y esto va a ser algo muy dinámico y realmente muy interesante. Doctor Eduardo Houghton. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la charla de hoy de drenaje de colecciones abdominales. Quisiera empezar con una pregunta, a ver qué opina el público. A ver, ahí Juan. ¿Sí? Bueno, según el criterio de ustedes, ¿cuál sería la mejor opción para realizar un drenaje de una colección abdominal? ¿Están votando? 56%. 56% está votando. Quiero ver a ver si tengo que convencer a alguien o ya están todos convencidos por el profesor Jiménez antes. Bueno, hay un pequeño 8% que tengo que convencer todavía. Vamos a ver si lo puedo hacer. La mayoría piensa que la mejor opción es la cirugía percutánea, el 92%. Y un 8% considera que todavía una colección debe ser drenada por vía abierta. Bueno, vamos a ir viendo la charla y después vemos a ver si podemos cambiar esas ideas. Bueno, vamos a definir la colección abdominal. ¿Qué es una colección? Es una acumulación de una sustancia orgánica dentro de una cavidad de un órgano. ¿Qué es una punción aspiración? Es la evacuación o el muestreo diagnóstico de una colección líquida con una aguja o un catéter, que se retira inmediatamente después de realizada esta punción. Y el drenaje percutáneo es la colocación de un catéter guiado por imágenes que permite el drenaje continuo del líquido, ya sea por vía percutánea o transorificial. Poquito de historia para ver cuándo empieza el tema del drenaje percutáneo de las colecciones. Si vemos, el primer uso de la ecografía es en 1942. Seldinger en 1954 describe la técnica actual de punción. Sommer en el 68 recién introduce un equipo de ecografía de calidad aceptable. Y Gromwell recién en el 77 realiza el primer drenaje percutáneo guiado por ecografía. O sea, si nos fijamos desde el 54 hasta el 77, ya son casi 20 años, un poquito más, se tardó en unir estos hitos del primer uso de la ecografía, la técnica de punción y unir la ecografía y la imagen con las punciones. La epidemiología, en cuanto a
a los números, las series son muy disímiles. En Argentina no disponemos de números oficiales, pero podemos ver que las colecciones abdominales son muy frecuentes. Acá vemos 1% de seromas postgastrectomías, 2% de infecciones de sitio quirúrgico, colecciones postapendicectomía con tasas que llegan hasta el 10%. Seguimos un poquito, acá vemos abscesos, son 2.3 casos cada 100.000 habitantes por año. Los abscesos esplénicos son menos frecuentes, llegan hasta el 0.7%. Y así sucesivamente. O sea, si uno los va sumando, realmente vemos que es una patología muy frecuente. Las pancreatitis, el 15 al 20% de las pancreatitis son graves y y suelen acompañarse de colecciones agudas a aquellas pancreatitis graves. Vemos las diverticulitis agudas, las peritonitis purulentas, cursan con absceso intraabdominal hasta el 68%, dependiendo de las series. Los abscesos tubováricos, la patología ginecológica, llegan hasta unas tasas del 39%. O sea, si sumamos todo, vemos que son realmente muy frecuentes. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las colecciones? Las podemos clasificar según su contenido, su tamaño, su ubicación. Según el contenido, pueden ser gaseosas, pueden ser líquidas o pueden ser mixtas. Dentro de las líquidas pueden ser serosas, hemáticas, purulentas, biliosas o pancreáticas. Según el tamaño, pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Y según su ubicación, pueden ser torácicas, pueden ser abdominales, pueden ser de partes blandas. Y dentro de las abdominales pueden ser subfrénicas, perihepáticas, retrogástricas, pancreáticas, etc. Según su etiología, pueden ser infecciosas o pueden ser inflamatorias, por ejemplo, las de la pancreatitis aguda. Pueden ser por hipertensión portal o hipoalbuminemia, en el caso de la ascitis. Pueden ser perforativas, como la peritonitis fecal. Pueden ser por sangrado, postraumáticas o postoperatorias. Según el tiempo de evolución, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Acá vamos a ir viendo diferentes ejemplos de los diferentes tipos de colecciones. Aquí vemos una colección arriba a la izquierda de partes blandas y de cavidad abdominal, que es mixta, líquido aérea. Lo mismo la que está por debajo en el lecho de una colecistectomía, o aquí en el caso de una úlcera gástrica perforada, en donde se ve la fuga de contraste en la imagen de la derecha. Más imágenes, arriba a la izquierda vemos una colección líquida abdominal, líquido libre, que corresponde a ascitis. En la imagen ecográfica de la derecha arriba también, líquido libre subhepático. En la imagen de abajo a la izquierda, imagen líquido que corresponde a un plastrón apendicular. Y en la imagen de la derecha abajo, colección pancreática, en el contexto de una pancreatitis. Acá tenemos más imágenes. ¿Sí? Colección retrogástrica en corte axial y en corte coronal, en las 4 imágenes. Bien, ¿cuál es la clínica de las colecciones? Bueno, las colecciones pueden cursar con muchos signos y síntomas diferentes, va a depender mucho de la ubicación y de la etiología de la colección. Pueden ser asintomáticas, pueden cursar con dolor, pueden tener vómitos, sobre todo aquellas que estén ubicadas en las cercanías gástricas. Pueden cursar con alteraciones del tránsito, ilio o diarrea, por la irritación que genera en el peritoneo visceral del intestino delgado o del colon. Pueden cursar con hipo, en el caso de las colecciones subfrénicas, con fiebre, dispareunia, tenesmo vesical y rectal en el caso de las colecciones que es de ubicación pelviana. El diagnóstico está basado en la tríada de clínica, laboratorio y las imágenes. El laboratorio puede arrojar leucocitosis con desviación a la izquierda de la serie, eritrosedimentación elevada, aumento de la proteína C reactiva, y en aquellos lugares donde se puede pedir la procalcitonina elevada, es uno de los estudios con mayor sensibilidad y especificidad, como vemos del 97 y 96%, para detectar infección. O sea, que frente a una colección con una procalcitonina elevada podemos tener una seguridad y una certeza de que se trata de una colección infectada. Pero lamentablemente no está disponible en todos los centros y es bastante caro, por lo menos en nuestro país.
Bien, en cuanto a las imágenes, tenemos varios métodos por imágenes para hacer diagnóstico de colecciones. La ecografía tiene la ventaja que ya todos sabemos, que es barata y se puede hacer al costado de la cama del paciente, de ser necesario. ¿Y cómo se ven estas colecciones? Bueno, generalmente se ven como, si son líquidas, como áreas hipoecogénicas con refuerzo acústico posterior. La sensibilidad y la especificidad de la ecografía se estiman en el 93 al 95% y del 80 al 100% para la detección de líquido, ¿sí? Sin embargo, la ecogenicidad del líquido va a ir variando según la composición, ¿sí? Cuanto más partículas y detritos celulares tenga, más ecogénica se vuelve la imagen, ¿sí? Sobre todo cuando aparecen coágulos o cuando el líquido purulento es muy espeso. Incluso puede pasar en el hígado. En el comienzo de los abscesos se puede ver una imagen como hepatizada, como una imagen hepatizada que después cuando se genera el pus se va haciendo más hipoecogénico. Bien, el otro método que tenemos es la tomografía computada. La sensibilidad y la especificidad de la misma para la detección de líquido ronda en el 98.4% y el 99.8% respectivamente. Es un muy buen método. Es necesario, a veces, en la mayoría de los casos, tener contraste oral y endovenoso para poder discernir bien entre una colección y un as. Acá tenemos varias imágenes de tomografía en donde se observan diferentes colecciones. Acá arriba tenemos una, acá abajo otra periesplénica, retrogástrica y una pelviana a la derecha. Las colecciones aéreas en tomografía son áreas totalmente hipodensas con unidades Hounsfield cercanas a los 1000 negativos. Y las líquidas varían la densidad desde 0 hasta 100 unidades Hounsfield. Esto es importante, las unidades Hounsfield, porque permiten discernir entre sólido y líquido, no por la imagen, sino midiendo esta densidad en píxeles de la tomografía. Acá vemos varias imágenes, dos imágenes de colecciones intrahepáticas. Les pongo más imágenes de colecciones. Acá tenemos una imagen de colección arriba a la izquierda. Fíjense cómo tiene dos densidades en la tomografía. ¿Sí? Esto habla de que posiblemente pueda ser un hematoma, por ejemplo, en donde tiene una densidad donde hay coágulos y otra densidad donde la sangre está más líquida. Hay una colección pelviana, otra colección pelviana. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia magnética puede ser de utilidad, ¿sí? Para el diagnóstico diferencial de colecciones complejas, como también de la presencia de necrosis. Por ejemplo, en los pseudoquistes pancreáticos en realidad con la nueva clasificación no en los pseudoquistes, pero bueno, en lo que era antes los pseudoquistes con o sin necrosis, la tomografía no permitía diferenciar si había necrosis o no dentro del líquido, porque el líquido y la necrosis pancreática tenían la misma densidad de unidades Hounsfield. Para eso entonces solicitábamos la resonancia magnética que nos permite hacer un buen diagnóstico diferencial entre el líquido y la necrosis. El aire en la resonancia siempre se ve hipointenso en casi todas las secuencias. El líquido va a diferir según la secuencia. En T1 generalmente el agua es hipointensa e hiperintensa en T2. El agua con proteínas como moco o la bilis puede hacer cambiar su señal variando la hiperintensidad o la intensidad en la resonancia. La sangre tiene una característica que es que se maneja, va cambiando su imagen según la cronología o según la evolución de ese hematoma. En la fase aguda se vuelve hiperintensa en T1 y después a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo más crónico se va volviendo más hipointenso. A veces los hematomas tienen un aspecto característico en catáfila de cebolla, ¿sí? Y la bilis, que es otro de los que cambia su intensidad en la resonancia, va a ser hipointensa en T1 si está diluida o más hiperintensa si se encuentra muy concentrada. En T2, en cambio, siempre es hiperintensa. Bueno, y acá les traigo una imagen para que pensemos un poco y que piensen a ver qué les parece a ustedes, qué diagnóstico opinan que es. Esto es una imagen que vemos, es una tomografía computada con una imagen redondeada, hipodensa en el hígado.
Ya pueden votar. Tenemos las opciones absceso, linfoma, un quiste o un hepatocarcinoma. ¿Cómo vamos, Juan? El 63% ya votó. Ya votó, bueno, falta poquito. Bueno, el 67% dijo que esto era un absceso, linfoma el 0%, quiste el 33% y hepatocarcinoma el 0%. Bueno, esto nos tiene que dejar como enseñanza algo, porque ahora les voy a mostrar qué fue lo verdadero. Esto fue un caso que tuvimos en el Hospital Rivadavia y en el contexto del paciente sospechamos que podía ser otra cosa y le pedimos una resonancia magnética y la resonancia magnética nos dio como resultado que se trataba de un linfoma hepático. Por supuesto, de la sospecha de un linfoma o tumor linfomatoso. Tuvimos que hacer una biopsia para confirmarlo y el paciente hizo tratamiento posterior. Pero traje esto a colación porque uno no debe quedarse solamente con una imagen a veces. Uno tiene que sospechar y pensar y a veces complementar los estudios. La tomografía sola a veces puede tener estos falsos positivos, digamos, estas falsas interpretaciones, y a veces con complementar una ecografía con una tomografía podemos llegar mucho mejor al diagnóstico, ya que la ecografía claramente hubiese indicado que esto no se trataba de un absceso porque hubiese dado una imagen isoecogénica o hiperecogénica. Bueno, entonces una vez que ya vimos todo lo que teníamos que ver en relación a las colecciones, es decir, la clasificación, la etiología, la epidemiología, vamos a hablar un poquito de cómo debe ser drenada. Entonces, ¿toda colección debe ser drenada? Sería la pregunta. Bueno, toda colección debe ser drenada siempre y cuando sea sintomática y no presente contraindicaciones absolutas. ¿Y cuáles son esas contraindicaciones absolutas? ¿O cuáles son las contraindicaciones para un drenaje? O sea, ¿cuándo no drenar una colección? Las relativas, la coagulopatía con imposibilidad de corregirse, función cardiovascular comprometida, inestabilidad hemodinámica y falta de vía de acceso segura. ¿Por qué relativa? Porque si el paciente requiere sí o sí un drenaje, no hay otra mejor opción para hacer, no puedo operarlo con coagulopatía con imposibilidad de corregirse, o sea, de todos modos la mejor opción que le queda al paciente va a ser el drenaje percutáneo, ¿sí? Lo ideal es tratar de mejorar estas contraindicaciones para llevarlo al paciente a un mejor estado para hacer el drenaje, pero no lo contraindica de manera absoluta. La única absoluta, según la Sociedad de Radiología Intervencionista, es la imposibilidad de cooperación del paciente en la negativa del mismo a realizarse el procedimiento. Bueno, para realizar los drenajes necesitamos contar con material. No podemos ir a hacer un drenaje con solo una aguja y un alambre, ¿sí? Hacen falta dilatadores, hacen falta introductores, tener a disposición muchos materiales porque uno nunca sabe cuándo esa colección que uno va a drenar, que parece fácil, puede complicarse y necesitar de más materiales. Acá vemos imágenes de cómo preparamos una mesa con ecografía, con rayos. Vamos a ver, en la foto de la derecha están los dilatadores, el catéter, las agujas. Bueno, ¿y cuáles son las técnicas que disponemos para hacer un drenaje de una colección? Tenemos la técnica de trocar o por punción directa. Esta técnica la podemos utilizar en aquellas colecciones grandes que estén pegadas a la pared abdominal. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene menor porcentaje de infecciones del sitio de punción. La desventaja es que si la colección no es lo suficientemente grande, uno puede en la punción lesionar por pasarse en la fuerza que hace para drenarlo.
La técnica que más frecuentemente se utiliza en las punciones de las colecciones es la técnica de Seldinger, que ya todos conocen. Después está la técnica con micropunción. ¿Cuándo podríamos hacer una técnica con micropunción? Bueno, cuando tenemos que estamos cerca de algún área peligrosa, o ya sea vascular o de algún órgano que tenemos miedo de hacer la punción, entonces uno puede primero entrar con una aguja fina para luego después dilatar el trayecto, colocar un alambre más grueso y ahí colocar el drenaje. Lo mismo sirve la técnica en tándem, en la cual se coloca primero una aguja fina y en paralelo se coloca luego, una vez que uno accedió a la colección, se coloca luego la aguja gruesa. Imagínense que tenemos una colección en la cual no sabemos si está infectado o no, el paciente está con fiebre, entonces, y es de difícil acceso, entonces primero se puede hacer una punción con aguja fina y ver cuál es el contenido. Si el contenido requiere de un drenaje, ahí hacemos la punción con aguja gruesa para hacer el drenaje correspondiente. ¿Cómo nos podemos guiar para hacer estos procedimientos? Con ecografía, tomografía o radioscopía. ¿Por qué no les pongo la resonancia magnética como guía? Bueno, porque es muy engorroso, todavía los equipos son muy lentos y el material tiene que ser no ferromagnético, por lo cual encarece muchísimo el costo para hacer un drenaje por resonancia. Pero la ecografía, la tomografía y la radioscopía son los tres métodos que utilizamos más frecuentemente para hacer los drenajes. Acá les traigo un ejemplo de cómo es la técnica. Se hace la infiltración anestésica bajo guía ecográfica. La dilatación, se pasa al alambre, la dilatación y la colocación del catéter. Esto es la técnica básica para el drenaje de la mayoría de las colecciones. Tenemos un video, esto no es particularmente una colección, sino que se trata de una colecistostomía, pero se las traje porque en dinámico se ve muy bien bajo guía ecográfica cómo ingresa la aguja por el borde superior derecho de la imagen. Ahí la van a ver en un segundito cómo está atravesando la aguja en tiempo real. Ahí se ve la punta de la aguja dentro de la vesícula. Y después podemos ver también en tiempo real con la ecografía cómo ingresa el alambre dentro de la vesícula. Lo mismo sucede con las colecciones, ¿no? Cuando uno tiene que dar una colección puede ver en tiempo real con la ecografía cómo va ingresando el alambre dentro de la colección. Bueno, ahora les quiero hacer otra pregunta al auditorio, a la audiencia en realidad, para hablar mejor. Cuando no existe una ventana porque hay órganos interpuestos, a mí me gustaría saber qué piensa la audiencia. Ahí creo que están viendo la pregunta ya. Ante la ausencia de ventana, entonces, ¿qué órganos ustedes creen que se pueden atravesar para hacer un drenaje de forma segura? Ahí están votando. Creo que ya falta poco, va 50%, ya votó. Veo que hay algunos que están pensando. Parece que volvieron a la facultad con el multiple choice, ¿no? Ahí ya casi están terminando. Ahí tenemos los resultados. Bueno, bien. La mayoría, el 83%, dijo que el estómago y el hígado pueden ser atravesados con seguridad. Esto es correcto. Tanto el estómago como el hígado son dos órganos que se pueden atravesar con seguridad. Obviamente no podemos atravesar el hígado por el medio del ilio, ¿no? Siempre tratamos de ir a los sectores laterales, a los ángulos, tanto del lóbulo izquierdo como del lóbulo derecho. Estómago, hígado y colon. El colon realmente no es un órgano que uno pueda punzar porque trae bastante complicaciones, salvo que uno quiera hacer realmente una cecostomía. Estómago, hígado e intestino delgado. El 11% contestó que se puede pinchar intestino delgado. Bueno, a ver, si uno hace una punción con aguja fina solamente y no tiene otro acceso, uno puede
atravesar el intestino delgado, pero no se puede bajo ningún punto de vista hacer un drenaje y colocar un catéter atravesando el intestino delgado. La complicación es muy grave, suelen hacer peritonitis entéricas y evolucionan muy mal. Y para atravesar vaso, como pusieron el 6%, es bastante riesgoso porque es un órgano que está muy vascularizado y puede sangrar, así que no es muy recomendable, pero bueno, si no hay otra alternativa, a veces uno lo podría plantear. Bueno, entonces ahí ya vimos qué órganos podemos atravesar con seguridad. Esto, a ver. Ahí está. Entonces eso nos trae a otro capítulo que es las vías de acceso complejas o las colecciones complejas. Entonces, ¿cómo las definimos? Como aquellas vías que necesitan atravesar órganos o esquivar órganos o estructuras nobles como los vasos y los nervios. Entonces, la guía va a ser la misma, puede ser ecográfica o tomográfica, puede ser por vía endoluminal, ya sea transrectal, transvaginal, transgástrica o transintestinal, que se puede utilizar la vía de la ecoendoscopía, a través de órganos sólidos, como ya vimos anteriormente, como el hígado, el vaso, a través de órganos huecos, a través del estómago, y evitando estructuras como interasas y vasos, como ahora vamos a ver. Acá lo que les traigo son varios ejemplos de drenajes transgástricos. Acá pueden ver cómo se está haciendo la punción, se pasa el alambre y se coloca el drenaje de la colección pancreática. Traigo más ejemplos. Ahí se ve la colección retrogástrica, se hace la punción, se pasa el alambre y se coloca el catéter con guía tomográfica. ¿Sí? No es recomendable tratar de hacer drenajes transgástricos con guía ecográfica, ¿sí? Nosotros recomendamos hacerlo siempre con guía tomográfica. Acá les traigo ejemplos de drenajes transhepáticos. Vemos cómo la aguja va a pasar a través del lóbulo izquierdo. Ahí se ve el alambre y la colocación del catéter atravesando parte del lóbulo izquierdo. Más imágenes, hay otra colección ahí por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Vemos cómo la aguja va a atravesar el lóbulo izquierdo. Ahí llega la colección, se pasa el alambre guía y se coloca el drenaje. Bien, este es otro caso en donde acá ven a la izquierda, a su izquierda, una imagen hipodensa, que eso corresponde a un quiste renal, pero por arriba hay otra imagen hipodensa que es la colección. Entonces, este es un caso en donde lo que se usó es una vía transhepática, pero atravesando el lóbulo derecho del hígado para llegar a esa colección. Ahí la ven donde está colocado el catéter por delante del quiste renal, que era lo que justamente queríamos evitar, era la punción del quiste. Bien, imágenes de ejemplos de colecciones interasas. Acá da miedito un poquito porque van a ver ahora en las fotos, ahí se ve bien la colección con la aguja que está atravesando y se ve bien como la aguja no atraviesa nada, ninguna estructura. Sin embargo, cuando uno pasa el alambre, el asa tiende a pegarse y uno se asusta porque piensa que hizo la punción a través del asa, pero no. O sea, uno hace la punción, ve que no está pinchando el asa, pero cuando pasa el alambre, generalmente las asas se movilizan y se pegan al catéter o al alambre y da esa sensación. Pero acá créanme que este paciente anduvo bien y no le pinchamos el asa delgado que se ve ahí, que parece que está atravesada, pero no lo está. Bien, colecciones pelvianas. Acá vemos un acceso difícil a una colección pelviana, donde tenemos que entrar bien pegado al hueso coxal para llegar a esa colección que está por detrás de los vasos, ahí que no se pueden punzar, y vemos cómo se llega satisfactoriamente. Triangulando. Bien, otra vía de acceso es la vía transglútea, ¿sí? Esta es la manera correcta de hacer un drenaje transglúteo bien pegado al coxis, y no como la imagen de la derecha que se encuentra pegado a la articulación de la cadera, porque ahí tenemos los vasos y tenemos más riesgo de lesión vascular y nerviosa. Estos son más ejemplos de cómo se hace la planificación y el drenaje transglúteo.
más ejemplos de drenaje translúteo, en posición en decúbito lateral. La paciente en este caso no toleraba el decúbito ventral, entonces tuvimos que hacerlo en decúbito lateral, que dificulta un poco el pensar, porque uno como que se marea más al tener la paciente en posición de decúbito lateral y por ahí cuesta un poquito más. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de los catéteres una vez que hacemos el drenaje? Antes de seguir con esto, me gustaría hacerles otra pregunta más a la audiencia. Bueno, supongamos que hacemos un drenaje percutáneo de una colección y le ponemos el drenaje. La pregunta es, ¿cuándo retirarían ustedes el drenaje de una colección abdominal? Ya está la pregunta en pantalla y ya pueden empezar a votar. Ahí va votando el 20%, 38, 42, 54. Ahí están los resultados. Bueno, a ver, luego de que una imagen demuestre ausencia de colección residual, solo el 17% considera que hay que pedir una imagen antes de retirar un catéter. El 39% piensa que con un drenaje agotado sin débito, con un paciente asintomático ya puede retirar. Y algunos con un drenaje con poco débito, el 44% piensa que con un drenaje con poco débito se puede retirar un catéter. Bueno, a ver, en el seguimiento del catéter lo importante es mantener el catéter permeable con lavado del mismo. Esto es diferente al concepto de lavar la cavidad o lavar la colección, ¿sí? Acá lo único que se lava es el catéter con 2 o 3 centímetros de solución fisiológica para mantenerlo permeable y sin aspirar. El seguimiento es clínico, no hace falta, en la mayoría de las colecciones no hace falta un seguimiento imagenológico. Es más, a veces las imágenes nos terminan confundiendo porque siempre queda alrededor del catéter un poquito de líquido inflamatorio, entonces cuando lo vemos después no sabemos qué hacer cuando aparece ese líquido escaso alrededor del catéter. Entonces, si el paciente evoluciona bien, el drenaje no tiene más débito y sabemos que está permeable, ¿no? Porque una cosa es que no tenga débito y esté tapado, y otra cosa es que no tenga débito y esté permeable. Entonces, si nos garantizamos que el catéter esté permeable, no tiene más débito, el paciente está asintomático, con eso alcanza para retirar un catéter con seguridad. Ahora, de persistir los síntomas o que persista el débito, así sea poquito, porque una cosa es un débito seroso, poquito, y otra cosa es un débito entérico, poquito, o purulento, de bajo débito. Pero si es purulento, de bajo débito, o si es entérico o el paciente no anda bien del todo, estos son los casos en los cuales conviene sí realizar una nueva imagen o una fistulografía para ver si no estamos en presencia de una cavidad intermedia o de una fístula, etc. Bueno, con esto ya voy a ir terminando. A mí lo que me gustaría en resumen o para como conclusión, que me parece importante que nos llevemos en relación a las preguntas que fuimos haciendo, es que no se queden con una sola imagen para ir a hacer una punción. A veces es bueno dudar de las imágenes y juntarlas con la clínica, y juntar una ecografía con una tomografía ayuda mucho y eleva mucho la certeza diagnóstica. Aprendimos también o vimos también que podemos hacer drenaje seguro a través del hígado y del estómago. O sea, yo me quedaría con ese concepto de que el hígado y el estómago se pueden atravesar con seguridad. El resto de los órganos, prefiero que quede el concepto de que no son atravesables, y que para retirar un drenaje no hace falta tener una imagen. Bueno, yo con esto ya voy terminando y abro un poco al auditorio, a la audiencia. Yo querría, mientras el resto de los asistentes quieren hacer una pregunta o un comentario, tanto sea por el chat o levantando la mano para que los comuniquemos. Bueno, Eduardo, me pareció muy interesante, muy clara la exposición. Querría que habláramos un poquito de los catéteres. ¿Qué catéteres
preferís en cuanto a drenaje, en cuanto a tamaño, en cuanto que sea hidrofílico, que no sea hidrofílico, le das importancia? Háblame un poco de cuál es tu catéter ideal. Bien, o sea, a ver, catéter ideal, no sé si hay uno ideal, creo que hay que ir adaptando el catéter a cada circunstancia. O sea, a ver, un catéter de 8.5 French con cubierta hidrofílica y fijación de tipo pigtail me parece un catéter ideal para aquellas colecciones que son líquidas y el material no es espeso. Ahora, frente a una colección con líquido espeso, pus espeso, o para tratar una colección pancreática con necrosis asociada, creo que en ese caso es mejor colocar drenajes de mayor frenchaje. En cuanto al sistema de fijación de los catéteres, el pigtail me parece uno de los mejores sistemas de fijación con los cuales contamos hoy en día con los catéteres. El sistema de fijación tipo Malicot, la verdad que uno lo podría utilizar, pero tiende a salirse más que el pigtail, y lo podría utilizar en colecciones del hemiabdomen inferior, en donde está menos afectado por los movimientos respiratorios. Sistema con balón, la realidad que prácticamente no usamos sistema de fijación con balón para drenaje de colecciones. Sí usamos por ahí algunos catéteres para gastrostomía que vienen con sistema de balón, pero la realidad que prácticamente no usamos. Sí, María Alejandra, ¿puede hacer la pregunta? Lo está escuchando el doctor Holt. Sí, ¿qué hacer cuando por el catéter viene sangre? Si me repite, que escuché la mitad de la pregunta. No escucho nada. ¿Qué hacer cuando por el catéter viene sangre? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, va a depender un poco de la cantidad del débito que venga por el catéter, ¿sí? Y dónde esté situado también, ¿no? Si entramos adentro del hígado, o es un absceso hepático, me refiero, o estamos en una colección pelviana, eso va a diferir mucho en la conducta. Si el débito es bajo, uno lo que puede hacer es esperar a que eso se agote, y si no, lo que hay que hacer es una fistulografía o una arteriografía para encontrar el sitio de sangrado y tratarlo y embolizarlo. En cuanto a los sistemas de introducción, vos hablaste que utilizás en casos muy, muy complejos la micropunción o en general introductores. Pero en la práctica diaria, en el 70-80% de las colecciones, ¿qué usás? O sea, contanos tu secreto. O sea, vos cómo drenás la colección estándar, la colección de cada 100, 70, 80. Bien, lo que hacemos en la mayoría de las colecciones es una punción, ya sea ecoguiada o guiada por tomografía, con aguja 16G, y a través de la misma, una vez que obtenemos el material, pasamos un alambre y vamos a dilatar dependiendo del diámetro del catéter que querramos poner, y luego colocamos el catéter. Eso es, digamos, el 70-80% de las colecciones. Esa es la técnica que más usamos. ¿Cuál es la medida de catéter que más usás? 10 French. Perfecto. Si yo tuviera que comprarme catéteres, me dirías que qué tamaños compre de catéteres. Y yo tendría la mayoría del pool de mis catéteres, los tendría de 10 French porque me van a servir para la mayoría de las colecciones. Tendría algunos catéteres de 12, y si voy a trabajar con colecciones muy espesas, o me voy a dedicar a hacer drenaje de colecciones pancreáticas, tendría algunos catéteres también de mayor frenchaje. Y tendría algunos catéteres más finitos también, de 8,5 para colecciones de
líquido o fluido que no requieran de mayor diámetro, digamos. ¿Qué opinas de los Malecot? Y los Malecot, o sea, tienen la desventaja que se suelen salir más fácilmente. Tiene la ventaja el Malecot que uno lo puede poner en una colección más pequeña porque no necesita que se enrolle, digamos, el catéter dentro de la colección. Pero lo que termina pasando es que se termina saliendo más fácil. Por eso, en general, no usamos este tipo de catéteres. Perfecto. Vos tenés un paciente que es un hematoma infectado, le pusiste un par de drenajes y sí, vino un poco de pus y un poco de sangre, pero el hematoma sigue estando con los catéteres bien metidos adentro, 2 catéteres bien metidos adentro, pero no termina de salir porque es mucho hematoma, pero el cultivo te vino positivo, o sea, claramente está contaminado. ¿Qué haces con ese paciente? Bueno, lo que podríamos hacer en ese caso es llevar al paciente a quirófano y bajo guía radioscópica cambiar los catéteres por catéteres de mayor diámetro y una vez pasado el periodo infeccioso, o sea, de la colección del hematoma, que vemos que el paciente ya deja de tener fiebre, pero persiste la parte, digamos, sanguínea o de los coágulos, uno puede hacer lavados, ahora sí, de la colección, digamos, del hematoma para permitir que se vaya fluidificando y vaya saliendo a través de los catéteres de mayor diámetro. Eso, totalmente de acuerdo. Creo que en pancreatitis y en hematoma son las únicas 2 indicaciones donde uno no lava solo el catéter para permeabilidad, sino que también lava lo que está drenando, ¿no es cierto? Tal cual, exactamente. Yo tengo un trabajo de hace un tiempo que hicimos con el doctor de Gregorio, en realidad es un trabajo que hizo el doctor de Gregorio de España, el cual estuvimos también nosotros, pero el trabajo lo manejó él, que empleando fibrinolíticos. Los fibrinolíticos se emplean bastante en tórax y muy poco en abdomen. Yo le diría que el resultado dio que es más rápido que el lavado, pero es más caro. Y aparte hay que tener cuidado porque no se puede usar ni en páncreas, ni en vaso, ni en hígado. O sea que está bien si alguno de ustedes quiere usar fibrinolíticos en su casa, pero es más caro y tienen que tener cuidado que en órganos sólidos y páncreas no se pueden utilizar porque el riesgo de sangrado realmente aumenta muchísimo. No sé si hay alguna pregunta. Del doctor Palermo, ahora lo pongo. Doctor Palermo, ahora te pasamos la cámara. Lo escuchamos, doctor Palermo. ¿Se ve? Ahí te vemos, Mariano. Bueno, Edu, bárbara la charla, felicitaciones, me encantó. Una cosita con lo de cuando sale sangre por el catéter que hizo Alejandra, que es una pregunta que está bárbara, porque muchas veces uno, y quizá al comienzo de la experiencia, por ahí en hematomas hepáticos o también, ¿por qué no?, en drenajes biliares, uno tiene al principio complicaciones y una de ellas es el sangrado por el catéter. Una de las cosas que me parece importantísimo cuando uno ve que viene sangre por el catéter en el comienzo o en el momento es cerrarlo, porque uno por ahí tiende a sacar todo y eso creo que es lo peor que uno puede hacer. Ante la duda, si uno piensa tener un vaso o algo por el estilo, hepático sobre todo, cerrar el catéter y después, ¿no? Y después lo de la fotografía y todo eso que bárbaro dijiste vos, pero en el momento ahí agudo de la complicación me parece que lo más importante es no asustarse, sacarlo y dejarlo tranquilo, cerrar el catéter y que el catéter mismo haga la hemostasia. Tal cual, Mariano. Incluso a veces, bueno, por eso decía un poco que dependía un poco del sitio, porque, por ejemplo, en el hígado uno lo que podría hacer es cambiar el catéter por otro de mayor diámetro, que también puede hacer hemostasia, pero es verdad lo que decís, que cerrar el catéter a veces hace que ceda el sangrado. Coincido. Espectacular. El muy bueno doctor todo. Francisco Javier Lebras pregunta una pregunta muy interesante. En las colecciones que son tabicadas, que se drenan parcialmente con un drenaje percutáneo,
¿Qué hacemos? ¿Colocamos más drenajes o hay otra alternativa? Muy buena pregunta. La mejor opción es colocar todos los drenajes que sean necesarios. Si es polilobulada, poner la mayor cantidad de catéteres posibles. Eso ya entra un poco dentro de las colecciones complejas, en donde a veces uno requiere de más de un acceso, o por el mismo acceso, si es bilobulado, pasando con rayos, con un alambre llegar hasta la otra lobulación y demás. Y después un poco lo que comentaba el profesor Jiménez, también se puede usar el uso de fibrinolíticos para romper esos tabiques, pero una vez si están muy firmes, no tienen buenos resultados. Lo mejor es drenar cada lobulación o cada área de la colección con un catéter. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es la mejor opción. Recuerden que en cuanto a alambres, porque hablamos de introductores, hablamos de catéteres dilatadores, pero en cuanto a alambres, el mejor alambre para drenar un absceso son los alambres de recambio, los que no son duros como un Amplatz, pero que tampoco son hidrofílicos y que la curva sea en J, cosa que se enrollen en la cavidad y no la perforen. En caso de abscesos tabicados o pseudotabicados hepáticos, donde el problema está que se está formando, no es que son tabicados, sino que está formando otro tema, del que estábamos hablando recién, uno puede colocar estos alambres y enrollarlo adentro del absceso, y entonces hepático, y como tiene punta en J no lo va a perforar y se va a enrollar, y ese mismo alambre enrollado va a romper esas membranas del absceso, entonces va a drenar mejor. También es posible que pueda sangrar, o sea que, bueno, tampoco hay que exagerar con esta técnica, pero me estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, doctor Chongata, lo escuchamos. ¿Podemos quitar el video? Hola, buenas tardes. Felicitarlo a Eduardo por la charla. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera, precisamente la que contestó ahorita el doctor Jiménez, que cuál era el mejor alambre para drenar accesos, pero no me quedó bien claro, o sea, que específicamente qué tipo de alambre, si es más hidrofílico o tipo ampla, porque a veces yo me siento más seguro usando un hidrofílico, pero qué tipo específicamente es el más que más se debería usar. Y segundo, si tenemos un acceso a una colección dentro del vaso, ¿solo se aspira o se puede dejar un dren dentro del vaso? Bien, con respecto a los alambres, es lo que comentaba el doctor Jiménez. El mejor alambre no es ni el Amplatz ni el hidrofílico, porque el hidrofílico lo que tiene es que uno se le puede salir mientras que está haciendo el caso. Y el Amplatz lo que tiene es que es a veces demasiado rígido y podemos, si la colección no tiene una pared bien formada, nos podemos ir por afuera, aunque hay Amplatz con punta en J también. Entonces, lo mejor son las guías 035, son las guías comunes, digamos, que no son ni hidrofílicas ni Amplatz, o sea, no tienen la rigidez del Amplatz, pero tampoco tienen esa cubierta tan hidrofílica que hace que se nos salga cuando vamos a hacer el control, sobre todo en tomografía, ¿no? Con ecografía uno lo está haciendo en forma dinámica. Y la otra pregunta era con respecto a si se puede dejar un catéter. Sí, se puede dejar un catéter. No hay más preguntas, parece. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo. Muy bueno. Te cuento, Eduardo, mientras estabas dando tu conferencia, el doctor Gary Durán y el doctor Pablo Cafresca, nuestro staff y uno de nuestros fellows, estaba drenando un absceso. Creo que si bien no te escucharon, drenaron tal cual vos lo estabas comentando. Pero te cuento qué se encontraron y decime qué es lo que tienen que hacer. Drenaron una colección post cirugía laparoscópica, un paciente que fue operado hace 5 días, un paciente que, según tengo noticias, fue un hilio un poco trabajoso, en un paciente obeso, sin mayor trascendencia que eso. Terminó la operación bien, al día siguiente estaba un poco molesto, al otro día se pudo ir de alta
y al quinto día el paciente presentaba dolor, no mucho, y el cirujano con mucho criterio le pide una ecografía que vino líquido y hoy lo internamos y hoy lo acaba de drenar el doctor Gary Durán. Y encontró, acá tengo la foto, sacaron 1 litro de líquido biliopurulento del sufrénico. Tenía en la tomografía que le hicieron como control en el momento, encontraron, y que es importante, eso quiero que me digas qué opinas de hacer tomografía o solo de ecografía, porque realmente el drenaje como drenaje no es muy difícil, se puede hacer por ecografía, pero ¿por qué pedir tomografía en estos pacientes? Y le sacaron 1 litro de líquido biliopurulento. La pregunta es, ¿cuál es tu idea? ¿Por qué la tomografía, si la ecografía era buena, y cómo seguís con este paciente? Bueno, o sea, ¿cómo sigo con el paciente? Yo lo que haría es dejarlo bien drenado. Estamos en el quinto día. Creo que la opción de una recirugía en este caso no sería lo mejor, porque siendo de tratarse de una lesión quirúrgica de vía biliar, no es el contexto para repararla esa lesión. Entonces lo que haría es dejarle el drenaje, dejarlo bien drenado y cuantificar cuál es este débito del drenaje y pedir una colangioresonancia asociada para ver si es que hay una lesión quirúrgica de vía biliar o se puede tratar, por ejemplo, de una salida del clip del cístico, en cuyo caso se puede resolver con una colangio retrógrada endoscópica, colocando un stent plástico para bajar la presión en la vía biliar, y eso agota el débito, y una vez que se agota la fístula le puedo retirar el drenaje. Y en cuanto a la tomografía, la tomografía lo que me va a permitir evaluar bien es la cantidad de líquido que tengo, la ubicación, y me va a permitir un mejor acceso a, por ejemplo, a las regiones subfrénica derecha, que por ecografía tengo mayor riesgo de lesión, de atravesar pleura, y me puede dar una idea de la situación de cómo está el hígado, porque a veces podemos tener, si la tomografía es con contraste y hay lesión quirúrgica de vía biliar, se puede asociar con lesión quirúrgica de la arteria hepática. Creo que también es un trabajo que publicó usted, profesor, o leyó en la academia hace no me acuerdo cuántos años, de la lesión quirúrgica de la arteria hepática de forma asintomática. Bien, totalmente de acuerdo, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, ¿hay algo? A ver, estoy viendo. ¿Sí? Sí, doctor Chongueta, lo escuchamos. Sí, quisiera saber si hay algo nuevo en cuanto hay una colección o acceso post-manga gástrica, ¿qué reparos especiales se debe tener para hacer drenaje de ese acceso? Colecciones post-manga gástricas. Sí, pero ¿cuál es la pregunta puntual? Que si hay que tomar algún reparo especial. No, o sea, no sé a qué reparo, Omar, te referís en particular. O sea, lo que tiene la manga gástrica es que a veces las colecciones pueden deberse a filtraciones, entonces por ahí el único reparo que yo tomaría es tratar de colocar el catéter lo más cerca de la sutura para tener, si se trata de una fístula, tenerla lo más dirigida posible, y si hay cavidades intermedias, drenarlas bien completamente para poder dirigir la fístula y que se agote después una vez drenada. No sé si te referías a eso o era alguna otra duda. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Creo que es muy interesante. Creo que las colecciones
uno perfectamente puede decidir qué es lo mejor. Acá me está diciendo el doctor Verde que el doctor Gary Durán se acaba de conectar. Es fantástico. Bueno, Gary, estuvimos también comentando recién el paciente que acabas de drenar. Si seguimos mejorando la parte técnica, posiblemente en un futuro vamos a poder dar la charla y presentar los casos simultáneamente. Creo que esto va a ser una cosa muy interesante en un futuro cercano. Les digo que es muy... Gary, no sé si querés hacer un comentario del drenaje que acabas de hacer. Sí, hola, ¿qué tal Mariano? Hola. ¿Qué tal Eduardo? Bueno, excelente Hola. la conferencia, no escuché mucho, pero bueno, la última parte. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Hola, hola, perfecto. ¿me escuchás? Te escuchamos perfecto. Hola, hola. ¿Ahora? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, hola Mariano. ¿Estás con el teléfono? Eduardo, bueno, excelente la... Bien. No, que decía, bueno, sí, estoy con el teléfono, estoy en tomografía todavía. Bien. Bien, no, lo que era felicitar a Eduardo, excelente la charla, escuché muy poco lo último. Y bueno, quería bueno, en cuanto al caso, tú ya lo comentaste el caso, que es un paciente con una colección postoperatoria, que tenía una colección sufrénica derecha y algo en la pelvis, y en postoperatoria una colelab. Nosotros siempre en estos casos, el diagnóstico se hizo por ecografía, siempre hacemos tomografía para ver la localización, si tiene líquido libre, interasas y demás cosas, si tiene asociado alguna otra patología. Y el drenaje siempre bajo tomografía, porque en estos pacientes que son complicados, sépticos, muchas veces la distensión de las asas y demás no nos deja hacer por vía ecográfica. Entonces, para encontrar una vía de acceso, una vía de acceso adecuada y no lesionar los órganos. Hola. Te escuchamos bien, Gary. Te escuchamos perfecto, Gary. Hacemos por vía tomográfica, ¿no? Perfecto. Por una vía tomográfica. Sí, ahora se cortó, pero un comentario interesante es, en estos casos donde vos tenés un acceso muy claro, y yo diría fácil, por ecografía. Yo entiendo el hecho de pedir una tomografía, porque vos necesitas ver no solo lo que se ve fácil, sino cómo está diseminado, porque esto puede ser un coloperitoneo. La pregunta entonces es, ¿lo drenás por eco, por tomo? Yo creo que en el caso específico se drenó por tomo porque el paciente llegó, se lo compensó, se lo llevó a tomo, a hacer la tomo que no tenía y en el mismo momento se drenó. O sea, se hizo las dos cosas simultáneas. Pero si vos tuvieras una eco previa, una tomografía previa en este paciente, ¿lo drenarías, Eduardo, por eco o por tomo? ¿O te da lo mismo? Bueno, habría que ver qué es lo que se ve en la tomografía y dónde está la colección. Pero la realidad es que estos pacientes que tienen estos biliomas o colecciones biliares o coleperitoneos suelen tener varias colecciones, entonces creo que la tomografía es una buena vía y más segura quizás si es, por ejemplo, la localización sufrénica y demás. No sé si eso contesta. Sí, es perfecto. En realidad mi pregunta fue una pregunta con trampa, porque es exactamente lo que dijo Eduardo. ¿Qué significa? Si ustedes no tienen tomografía, ¿lo pueden drenar por ecografía? Sí, es cierto. ¿Y lo van a drenar bien? Sí. Pero estos pacientes que en realidad tienen colecciones en más de un cuadrante, ustedes tienen que colocar el drenaje, aspirar todo lo que puedan, y cuando terminan de aspirar todo lo que puedan venir, en este caso fue 1 litro, tienen que hacerle una tomografía de control en el mismo momento y ver si quedan colecciones. Si quedan colecciones que uno piensa que van a poder seguir saliendo por el drenaje después, perfecto. Pero si no, tienen que seguir poniéndole drenajes la cantidad que sean hasta que ustedes vean que drenaron todo el abdomen. A veces pasa que uno piensa que tiene alguna colección que está relativamente cerca, que va a seguir saliendo, y al día siguiente o al otro día en un control sigue estando, entonces, bueno, se redrena. Pero uno tiene que tratar de irse con el paciente totalmente drenado. Es un concepto importante a tener en estos pacientes. ¿Qué opinas, Eduardo? No, coincido totalmente. Sí, por eso decía que dependía un poco de qué es lo que veíamos en la tomografía previa.
Si es solo una colección subhepática o solo subfrénica, bueno, quizás uno, si la ve bien por ecografía, la podría drenar, pero en el contexto de una colección, digamos, no formada, sino tipo colo y peritoneo, coincido en lo que dice usted, profesor, que hacer la tomografía y drenarlo todo y colocar más drenajes de ser necesario. Bien. Si yo te dijera, Eduardo, para terminar, ¿cuál es la colección que más te gusta drenar y cuál es la colección que menos te gusta drenar? ¿Cuál es? No lo había pensado nunca, la verdad. Las colecciones pancreáticas, si uno está con tiempo, son muy lindas. Si uno está con poco tiempo, son las que más odio porque las que más trabajo dan y más tiempo necesitan. Bien. Sí, son muy demandantes, muy demandantes. Yo creo que es muy cierto. Uno puede decir, voy a empezar mi experiencia en drenaje percutáneo con un páncreas, ¿no es cierto? Creo que no es el mejor lugar para empezar. Bueno, realmente llevamos 1 hora de transmisión. La charla fue, me parece, muy didáctica, muy específica, muy para ver los ítems para poder drenar y cómo drenar, etcétera. Creo que hemos abarcado un poco todos los ítems, hemos escuchado muy buenas preguntas y creo que se han contestado muy bien. Bueno, nada más, solamente agradecer de nuevo al doctor Eduardo Houghton, que estuvo muy claro y muy didáctico, a todos ustedes por la presencia virtual y nuestra presencia con ustedes ahí en la casa de ustedes, en el lugar donde están trabajando, como el doctor Durán, que todavía con un poco de puse en las manos se conectó en su celular. Realmente es la gracia de esto, es poder estar juntos o en la casa de ustedes o en el trabajo con ustedes, etc. Por favor, quedemos comunicados y el martes que viene nos vamos a encontrar hablando de específicamente el tratamiento percutáneo de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Creo que ahí es una charla muy extensa, se van a contestar todas las preguntas respecto a esta entidad. Es tan peculiar esto que le hemos dedicado, y tan de actualidad, que le hemos dedicado una clase entera al tema de la cirugía bariátrica y del rol que tienen los procedimientos invasivos mínimos. A todos, muchas gracias, especialmente de nuevo al doctor Eduardo Houghton. Gracias a usted. Chao.